tenemos la segunda parte, la segunda mitad de este seminario sobre coaliciones políticas, Argentina en perspectiva comparada. En este caso, a diferencia de lo que tuvimos en la primera tanda de trabajos y de presentaciones, tenemos testimonios, referencias de aquellos que realmente y en persona negociaron y fueron los artífices de coaliciones, de frentes, de alianzas, como quieran llamarlos, todo eso que está un poco en discusión hoy. La idea es que ellos nos cuenten cómo fue el proceso de negociación, cómo surgieron estas nuevas coaliciones, frentes o alianzas, cuáles fueron los objetivos, las trabas, los incentivos y demás. Por lo cual hoy tenemos aquí tengo aquí a mi izquierda Rodolfo Rodil por el FREPASO, por la Alianza. Después tengo a Sebastián Galmarini, que nos va a contar la experiencia del Frente Renovador y de UNA. Y después tenemos también a Cristian Castillo por el PTS y el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Va a comenzar Sebastián Galmarini por cuestiones horarias. En principio se tendría que ir después va a hablar y después se va, tiene compromisos luego. Sebastián es licenciado en Ciencias Políticas, senador provincial desde 2013, es presidente de la Comisión de Reforma Política y Reforma del Estado, integrante del Frente Renovador que conduce Sergio Massa y activo formador de UNA, Unidos por una Nueva Alternativa, que unió al propio Massa y al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Gracias, Sebastián. Bueno, gracias, muchas gracias. Primero, agradecimiento y disculpas. Agradecimiento a la casa, a nuestro director saliente y a nuestra directora entrante, a la Sociedad de Análisis Político, a los muchos amigos, colegas, compañeros de cursada y alumnos, alguno que veo por ahí. Le pido disculpas porque estamos en un día complejo. Hoy tenemos la sesión preparatoria a la jura de los nuevos senadores y la elección de autoridades, así que tengo que salir corriendo. Es más, me fui y me están persiguiendo. Voy a intentar hacer un raconto histórico de cómo fue todo el proceso de construcción del Frente Renovador y de lo que terminó en la Alianza Nacional UNA para la última elección de octubre, y voy a intentar hacer en alguna de esas etapas algún cruce más politológico, como para intentar entender también la variable temporal ajustada a la realidad política y a los desafíos que se enfrentaron en cada uno de esos pasos que se fueron dando. Naturalmente, las disculpas correspondientes también por la presentación ad hoc. No tuve mucho tiempo para transformarlo en un PowerPoint y hacer los correspondientes cuadros de resultados, pero voy a intentar llevarla igual. Suelo ser así de políticamente incorrecto, así que voy a intentar decir la menor cantidad de barbaridades posibles, así no cometo infidencias que después me van a costar retos. A ver, el Frente Renovador, la génesis del Frente Renovador se gestó con la salida de Sergio de gobierno, contrariamente a lo que muchos plantearon o escriben a diario en las editoriales de los diarios más importantes. El Frente Renovador nace, yo me atrevería a decir, con Sergio Massa, jefe de gabinete del gobierno kirchnerista, pero como formación política y como intento de avanzada en la construcción electoral, con la salida de Sergio en la jefatura de gabinete. Para los que no se acuerdan, tras el conflicto de campo, Sergio toma la jefatura de gabinete, dura un año aproximadamente en el cargo, y ya con la salida de Sergio Massa y la nacionalización y el elevado nivel de conocimiento, y en su caso podríamos decir aceptación también, ya muchos empezamos a trabajar en la idea de construir un debate en aquel momento interno, en el Frente para la Victoria, en el peronismo, en el PJ, como le quieran llamar. La volatilidad o la flexibilidad y la falta de fronteras partidarias que en esta ocasión no me toca debatir, pero efectivamente esa fue la génesis.
había una frase que nosotros en aquel momento utilizábamos como para poner bien claro qué es lo que nosotros creíamos, que era: nosotros no éramos ni Moreno ni Delía, ni Socma ni Casatía. Recuerden que en el 2009 el Frente para la Victoria había perdido con Francisco de Narváez, candidato de en ese momento una alianza también pluripartidaria con Macri y Solá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros arrancábamos más o menos en esa misma línea que intentamos reproducir en el tiempo con todas las dificultades por las que atravesamos. Seguido a esa primera etapa, a esa génesis, vino lo que quizás ustedes conocen como el Grupo de los 8, los intendentes centralmente del conurbano y algunos intendentes del interior que planteaban la necesidad de un debate hacia el interior del Frente para la Victoria tras la derrota de Kirchner y el conflicto del campo y una enorme crisis de legitimidad del gobierno, un gobierno que, previo al fallecimiento del expresidente Kirchner, tenía enormes dificultades para construir consenso y legitimidad en las políticas. Recuerden ustedes que el conflicto del campo se suscita a raíz de la política de retenciones a las exportaciones agrarias, y a partir de ahí entramos en una crisis política mucho más profunda que solamente la discusión de las retenciones móviles. En ese momento el debate alrededor o dentro del propio Frente para la Victoria y el Grupo de los 8 era articulado con el propio Kirchner. Kirchner vivo planteaba: demos el debate, no me peguen a mí. Ya nosotros teníamos una enorme posibilidad de construir un frente electoral, intendentes en aquel momento que formaban parte del Grupo de los 8, de la génesis del Frente Renovador, el intendente de La Plata, el intendente de Malvinas Argentinas, el intendente de San Miguel, el intendente de Junín, varios de ellos que hoy forman parte del Frente, otros que se fueron del Frente Renovador, algunos en el proceso previo al cierre de listas de la última elección, y varios de ellos que cayeron derrotados en las últimas elecciones generales en la provincia de Buenos Aires. En ese momento nuestra idea era plantear algunas críticas alrededor del modo de conducción política del Frente para la Victoria, y plantear obviamente algunos debates alrededor de la gestión. Ya se iniciaba un proceso inflacionario, ya habíamos salido de ese famoso modelo macroeconómico que había establecido Duhalde con Remes y posteriormente con Labaña. No quiero entrar en ese debate, pero sencillamente habíamos salido de los déficits del superávit gemelo, superávit fiscal y superávit comercial. Ya nosotros empezábamos con ese debate, llegamos a una tercera etapa que para nosotros fue quizás el primer quiebre dentro de la estructura como línea interna, o pónganle el título que quieran, del Frente para la Victoria. Con el fallecimiento de Kirchner, ese Grupo de los 8 y esa génesis del Frente perdió interlocutor. Directamente no había con quién hablar. Encima la salida de Massa del gobierno kirchnerista lo había pasado, como habitualmente sucedió durante estos últimos 12 años, directamente al campo opositor. Y efectivamente la etapa siguiente, y trato de ser muy sintético, fue una negociación fallida en la provincia de Buenos Aires con el entonces gobernador Scioli y con el ya en ese momento muy importante funcionario de gobierno en las grandes decisiones, Carlos Zanini, último candidato a vicepresidente de ese espacio. Nosotros intentamos llegar a un acuerdo de ocupar cargos en las distintas secciones electorales, de plantear internas en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, que en algún sentido habían sido muchos de ellos candidatos por fuera de la estructura del Frente para la Victoria y enfrentándolo al propio Kirchner en la elección del 2009. Vaya paradoja,
uno de los que lo enfrentó a Kirchner en el 2009 y quizás haya sido un factor importante en la derrota del propio Frente para la Victoria, fue Martín Sabatella. Bueno, nosotros planteamos que había que abrir la participación, que habría que dar espacio para la discusión. En algún momento amagamos con ir a una elección, en enfrentarlo a Scioli en la provincia de Buenos Aires. Nos abrieron la puerta y el día previo al cierre de lista nos cerraron todo. Nos cerraron todo, no nos dieron la participación en las listas seccionales, no nos dejaron competir en muchísimas internas, y eso me parece que terminó de consolidar lo que yo comentaba antes de la cuarta etapa, que fue el fallecimiento de Kirchner y la falta de interlocución, que finalmente terminó con la ruptura y lo que todos conocemos de historia más cercana, que fue el triunfo en la elección del 2013, todo el proceso de consolidación del frente y el triunfo en el 2013. Cuento todo esto para intentar explicar que a veces los procesos son mucho más largos que solamente lo que uno conoce como resultado electoral o lo que sucede el domingo a la noche después de las 9, 10 de la noche. En ese escenario de negociación fallida, nosotros tomamos una primera decisión política que fue meternos a disputar municipios. En el escenario del 2011 competimos en cerca de 40 municipios con una estrategia muy dispar. En muchos casos fuimos a la elección a internas. Uno de los muertos en vida fui yo, en San Isidro, pero en algunos otros municipios logramos, por ejemplo, colectora, como en el caso del municipio de San Martín, donde finalmente Gabriel Catopodis termina siendo electo intendente de San Martín, pero también utilizamos otros mecanismos, como en el caso de San Fernando, donde Luis Andriotti, actual intendente también, termina ganando la elección, creo que por primera y única vez en la historia, y no volverá a suceder, gana el municipio con una boleta corta, sin candidatos ni seccionales, ni provinciales, ni nacionales. Andriotti gana con un partido que no recuerdo ni siquiera su nombre, absolutamente desconocido. Obviamente tiene un fuerte vínculo la cercanía territorial, ser un municipio vecino al municipio de Tigre, donde por entonces Sergio Massa era intendente. También jugamos otras peleas municipales en Pellegrini, en Mar del Plata, con distinta suerte, algunos ganaron la interna, otros perdieron, pero efectivamente eso terminó consolidando lo que a posteriori fue la estructura territorial con la que el Frente Renovador compitió la elección en donde ganamos la elección del 2013. El proceso entre ese triunfo en algunos municipios, ese triunfo parcial después de habernos corrido de las negociaciones dentro de la estructura partidaria, dentro del Frente para la Victoria, nos puso en un debate posterior, que fue el lapso entre el 2011, fines del 2011 y 2013, ya sin Kirchner vivo, ya habiendo tenido una estrategia paralela y en algunos casos contradictoria, la del Frente para la Victoria, nos puso en un segmento de la discusión que se centró en la figura de Sergio. Y esto era, Sergio tenía una imagen positiva muy alta, salió con portazo del gobierno, si bien dio el portazo a su cargo, no terminó siendo una viuda del kirchnerismo. Estas son todas apreciaciones mías y pueden no compartirlas, obviamente. Entonces, toda esa imagen y la expectativa que se construyó alrededor de la figura de Massa, había que entrar en un desafío que era Massa candidato versus Massa liderazgo, Massa conductor de un espacio político, que no era lo mismo que acompañar candidatos en estrategias locales. Toda esa etapa entre el 2012-2013, la previa al cierre de lista de la elección,
nos debatimos en ese lugar, si Sergio era un muy buen candidato para coronar en un partido X o en otro frente, o un buen candidato oficialista, o si nos daba la estructura para transformarlo en un jefe partidario y competir por fuera del gobierno. Sinceramente, la expectativa y la imagen de Sergio como precandidato era tan alta que lo que inicialmente recibimos, independientemente de ya la estructura territorial que habíamos diseminado con esta estrategia en 2011, generó una avalancha de adhesiones. Muchos candidatos locales necesitaban de un candidato que compita a nivel provincial para dar sus peleas territoriales. De modo que ese proceso fue relativamente sencillo hasta una nueva etapa, diría yo, que es la sexta, que es el cierre del Frente Provincial, del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, y la construcción de esa alianza heterogénea que termina dando como resultado el triunfo de las elecciones legislativas. Ahí se nos cruzan dos temas, por un lado una cuestión política y electoral y por el otro lado la ingeniería. Yo me quiero detener en la ingeniería electoral. Nosotros construimos un frente bastante ad hoc, partidos provinciales que directamente son sellos de goma, desde el Partido Laborista, el Demócrata Cristiano, el Partido Tercera Posición, el Partido Unión Popular, junto a ello muchos partidos vecinales que iban generando alianzas también para construir la posibilidad de tener colectoras en algunos municipios. Por supuesto que la estrategia municipal fue variando, en muchos municipios, no recuerdo bien exactamente, pero muchos municipios tuvimos internas. Creo que en la elección de 2013 fueron cerca de 40 municipios donde hubo internas partidarias. Cerca de 10 o 12 fueron en colectora, es decir, fuimos con un candidato oficial y con una lista o muy propia del Frente Renovador o con un candidato de peso que ameritaba darle la posibilidad de no quedarse en las PASO y seguir hasta la elección general. De modo que, nuevamente, la consolidación de una alianza con partidos sellos de goma y con una enorme heterogeneidad. Piensen ustedes que había muchísimos dirigentes que venían del Frente para la Victoria, muchos de nosotros críticos ya en ese momento al frente, también muchos otros que nunca habían participado del Frente para la Victoria y que venían siendo críticos desde el inicio del proceso kirchnerista, de modo que ya eso era una primera complicación para aquellos que decimos que venimos del peronismo, pero también había muchísimos candidatos directamente vecinales que venían a colgar su boleta local para dar las peleas en sus municipios, y también algunos dirigentes del radicalismo o de otros partidos, sí con mucha mayor historia, pero que venían alejados del UCR y en algunos casos que habían participado de la concertación plural. Ergo, todo ese proceso de cierre de listas y de congeniar todos esos intereses contradictorios fue un primer desafío que creo yo, en gran parte, más allá de las habilidades de quienes participamos de todo eso, tuvo que ver con la enorme expectativa y la avalancha de adhesiones que generaba la imagen de Sergio y la posibilidad de derrotar al kirchnerismo. Tanto es así que, si bien el Partido PRO en la provincia de Buenos Aires no formó parte de aquella alianza jurídica, sí formó parte del cierre de listas. Nosotros incorporamos candidatos del PRO en algunos municipios que fueron a internas partidarias y también algunos candidatos en las listas provinciales y nacionales, a diputados y senadores en la provincia y a diputados nacionales. También aquello fue conflictivo. Naturalmente Macri ya era jefe de gobierno de la ciudad y tenía pretensiones de tener una participación más amplia.
seguidamente al triunfo que ustedes recordarán. Fue un triunfo muy lineal entre el Frente para la Victoria. En ese momento el candidato fue Martín Insaurralde y Sergio. Sergio gana la primaria, Insaurralde y Massa, los dos candidatos más importantes. Hubo otros candidatos, hubo otros partidos, discúlpeme el atrevimiento. Sergio gana por algo así de 5 o 6 puntos la elección PASO y estira ese resultado en la elección general a cerca de 12 puntos, o sea, fue una victoria muy amplia, lo que generó un primer cimbronazo en la estructura oficialista. Gran parte de los consejos deliberantes de la legislatura bonaerense ya empezó a tener por lo menos un frente con mucho poder de discusión, con mucho poder de extorsión, digámoslo en términos politológicos, no personales. La etapa siguiente, que vino desde el triunfo electoral 2013 hasta la elección de este último año, fue, yo diría, una crisis de crecimiento y la nacionalización del Frente Renovador, con las dificultades que todos habremos visto, porque esto es muy cercano, para la nacionalización de la estructura partidaria y el desarrollo territorial del Frente. Si bien el Frente Renovador en Provincia de Buenos Aires había tenido lista en casi todos los municipios, salvo en Tres Lomas, bueno, no me acuerdo los otros dos, pero eran 3, creo. Ya en el escenario de nacionalización teníamos otro nivel de conflictividad, algunos productos de la ingeniería. Ustedes saben, porque han seguido este año todo el proceso electoral, tuvimos muchas elecciones desdobladas en gran parte de las provincias, en general en las provincias más grandes, que es donde más costoso en términos de recursos humanos y en términos de financiamiento también es armar una estructura partidaria y competir contra la estructura nacional del Frente para la Victoria y lo que eso implica en términos locales y en muchos casos los gobiernos locales de otro color político, en el caso, por ejemplo, de Santa Fe o la Ciudad de Buenos Aires. De modo que todo ese proceso que yo llamo crisis de crecimiento y de nacionalización del Frente tuvo inmediatamente un correlato con lo que fue la etapa siguiente, que es el inicio de este año, que es la crisis de estabilidad interna, fugas, borocotazos y el cierre de listas, que no frenó los borocotazos. Uno suele decir que cuando uno firma en una lista ya forma parte de eso. Bueno, a nosotros no nos pasó tampoco. En toda esa etapa previa, digamos, hasta la crisis de estabilidad interna del Frente, nosotros tuvimos un enorme desafío, que era entender el proceso local, que en gran parte de las provincias sigue existiendo, por lo menos a grandes rasgos, una disputa bastante polarizada entre PJ y UCR, o sus estructuras locales, o sus expresiones locales, o partidos provinciales, Movimiento Popular Neuquino, o en el caso de Corrientes, y eso adaptarlo a la estrategia local. De modo que esa etapa fue de acuerdos y desacuerdos con los liderazgos territoriales, algunos de ellos que terminaron acompañando la estructura nacional del Frente, incluso incorporando sus partidos, y en otros casos con desafecciones o salidas abruptas del Frente. Uno de esos desincentivos institucionales fue la Convención Nacional Radical. Gran parte de los candidatos radicales en las provincias, Gerardo Morales en Jujuy, Luis Naidenov en Formosa, necesitaban que nosotros no le hagamos una herida local, porque eso impedía, o por lo menos limitaba, la capacidad de triunfar en sus elecciones locales. De modo que esa tensión interna por la que atravesó el UCR a nosotros nos generó por lo menos un enorme debate adentro del Frente entre acompañar
y pelear esa decisión en la convención partidaria del radicalismo en Gualeguaychú, o directamente plantearnos armar estructuras locales independientemente de los resultados en cada una de las provincias. Cualquiera de esas dos estrategias tenía un riesgo: ir a competir, a sacar el 1%, como nos pasó en la ciudad de Buenos Aires, y todo lo que eso impacta en términos mediáticos e incluso en la moral de la tropa. No sé si estoy pasado de tiempo. O directamente ir a acordar a cualquier costo. Esa etapa fue de mucha complejidad, cada provincia tiene su propia dinámica interna, y nosotros tuvimos una estrategia cambiante. En cada provincia, de acuerdo a la realidad de esa provincia y de las intenciones manifiestas de los candidatos, manifiestas, no sé si son las reales siempre, manifiestas, dejémoslo ahí, nosotros tuvimos una estrategia diversa. Muy compleja, por cierto, y muy limitada en cuanto a los recursos. En cuanto a los recursos políticos, insisto, extorsivos, en cuanto a los resultados locales y de financiamiento. Una estructura provincial en la provincia de Buenos Aires, junto a algunos intendentes en el resto del país, como puede ser el triunfo que tuvimos o los triunfos que tuvimos en Salta, a partir del triunfo de Gustavo Sáenz como intendente de la ciudad capital y otros 13 municipios, pero insisto, básicamente la estrategia fue cambiante. Seguido o paralelamente a eso fue la crisis de estabilidad interna, todas la conocen, salida de intendentes en la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos presionados por el gobierno nacional, producto de la nacionalización de los recursos, de la caja en el Estado Nacional, la falta de recursos y otras hierbas que no vienen a cuento, pero efectivamente nosotros quedamos presos de una estructura nacional del Frente para la Victoria, del gobierno nacional y su correlato local, y efectivamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el aparato que Macri no necesitaba de recaudación de fondos, entre otras cosas también. Esa etapa fue muy conflictiva para nosotros, al punto que si ustedes miran encuestas de la época, podrían decir, y muchos así lo vaticinaban, si Sergio hubo una elección, sacábamos el 2%, no teníamos ninguna posibilidad de jugar, Sergio estaba muerto, todos nosotros íbamos directamente a la hoguera, y todo lo que se escuchó durante la etapa previa al cierre de listas, estamos hablando de junio de este año. Entre marzo y junio de este año se dio todo este proceso de fugas. El clima era muy pesimista, con ese clima fuimos al cierre de listas nacional, eso incluye provincia de Buenos Aires, que fue una de las pocas elecciones simultáneas, por lo menos la única elección grande, ya se habían competido en Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Capital Federal. Eso tuvo un impacto grande. Nosotros teníamos un escenario de crisis de estabilidad en la provincia de Buenos Aires y un escenario de muchísima complejidad nacional. Independientemente de ello, construimos el Frente Nacional, otra vez, un frente muy ad hoc, partidos de distinta, sellos de goma de distinta calidad, algunos nacionales, otros provinciales, partidos locales, y lo que vino después es conocido por todos, el resultado de las PASO. Sacábamos 14 puntos Sergio en la competencia con José Manuel de la Sota, que sacó 6. El vaticinio era todavía peor: si Sergio iba a sacar 5 puntos y la alianza con De la Sota se rompía, ya no eran 14 sino que eran 5. A pesar de ello logramos consolidar y estabilizar la alianza centralmente con De la Sota en la provincia de Córdoba, y el resultado de la elección general, sabido por todos, fue el 21,5% de los votos. Lo mismo, la estrategia fue muy cambiante, fue muy variada. Nuestra campaña terminó siendo una campaña no apalancada sobre las candidaturas provinciales ni sobre la estructura partidaria, sino sobre las propuestas y la candidatura de Sergio centralmente. Para terminar,
la última etapa que yo tenía marcada, que es este periodo de transición presente y futuro. La vuelta al PJ, el futuro del Frente para la Victoria, las elecciones del 2017 y obviamente la vuelta a una disputa en la provincia de Buenos Aires y en cada una de las provincias. Claramente para esto no tengo respuestas, como mucho podría dar algunas señales que saldrán en los diarios en todos estos días. Gracias. Gracias, Sebastián. Disculpa la salida. Habíamos anticipado que se tenía que ir. Muchas gracias por participar en el panel. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, en primer lugar, agradecerle ¿Se escucha? No, ¿Necesitan el micrófono o me oyen bien? ¿Sí? Bueno, en principio, muchas gracias por haberme invitado. Mi reflexión es una reflexión prehistórica, porque es del siglo pasado. Así que yo voy a hablar lejos de hablar de la actualidad con la que nos ilustró Galmarini, voy a hablar de un frente que se constituyó en 1997, pero cuyos orígenes hay que rastrearlos ya en 1994, pero que tiene como elemento central para ustedes que estudien estos fenómenos de la política, que es una coalición que llegó a gobernar la Argentina y que lamentablemente para la democracia, no lo digo esto por el costo personal o político que uno haya tenido que pagar, no pudo concluir con su mandato y terminó con la Argentina sometida a una de las crisis más fuertes que tuvo que soportar durante el periodo democrático desde el 83 hasta la fecha. Los antecedentes para la construcción del frente o de esta alianza, que debe llamarse alianza, hay que buscarlos en un episodio muy importante que se dio en un bar y confitería actualmente sujeta a expropiación, creo que la expropiaron hace poco, que es la confitería El Molino, está en la calle Rivadavia y Callao. Allí se dio una reunión entre tres dirigentes que en aquel momento expresaban la voluntad de cambio en la Argentina. Esos tres dirigentes eran Chacho Álvarez, Federico Storani por la UCR y José Octavio Bordón, a la sazón gobernador de la provincia de Mendoza en aquel momento. Estos tres dirigentes se reúnen ahí y plantean la necesidad de conformar una coalición. En aquel tiempo ya se hablaba mucho de la idea de la transversalidad, una idea que había sido instalada fundamentalmente por Chacho, después que un grupo de diputados, el grupo de los 8, se separa del PJ y comienza la construcción de alternativas frentistas de poder para ir acumulando y enfrentar a Menem. Nosotros estábamos todos en desacuerdo con las estrategias neoliberales que Menem le proponía a la Argentina, fundamentalmente las privatizaciones, y eso nos aisló de la estructura del Partido Justicialista y nos terminó llevando a la ruptura, esto en el año 90-91. Para no aburrirlo con eso, que es la prehistoria, sigo con el 94. En esa reunión en El Molino se juntan estos tres dirigentes. Freddy era un dirigente de un sector progresista de la Unión Cívica Radical, llamado CON, Corriente de Opinión Nacional. Nosotros representábamos al peronismo disidente, por llamarlo de alguna manera, y Bordón había conformado un partido llamado País y había comenzado a tomar distancia de las políticas que desarrollaba en aquel momento Carlos Menem. Esos tres dirigentes se comprometen en el año 94, estoy hablando post reforma constitucional. En esa reforma constitucional nuestro partido, el Frente Grande, había recibido un enorme espaldarazo porque había ganado la capital federal y en la provincia de Buenos Aires Pino Solanas, que era el primer candidato a convencional constituyente por la provincia de Buenos Aires, había salido segundo, había derrotado al radicalismo
y en la provincia de Buenos Aires lo propio había pasado en la reforma constitucional provincial, porque ustedes saben que en el año 94 el acuerdo Menem-Duhalde, para que Menem pueda acceder a la reelección, se produce un acuerdo con Duhalde que le permite a Duhalde también convocar a una reforma constitucional de la Constitución provincial para que él también pueda así tener 4 años más de mandato. En esa elección por convencionales constituyentes provinciales también el Frente Grande derrota a la UCR y sale segundo en la provincia de Buenos Aires. Yo participé como presidente del bloque de convencionales constituyentes del Frente Grande en esa oportunidad, en la provincia de Buenos Aires. Mientras todo esto sucedía, ahí en el Molino se toma la decisión de avanzar sobre la posibilidad de la conformación de una alianza para enfrentar a Menem en las elecciones del 95. El problema que existía, había un problema que tenía una doble naturaleza. Por un lado, era el problema de cómo resolvía el FREPASO su candidatura. ¿Quién iba a ser candidato a presidente por el FREPASO? Si iba a ser el candidato a presidente Chacho Álvarez o iba a ser el candidato a presidente José Octavio Bordón. Pero por otro lado, para poder concretar esa alianza amplia y transversal, Federico Torani debía triunfar en la interna Unión Cívica Radical, interna que se daba en ese mismo año y que Freddy perdió. Perdió frente a un ex gobernador de Río Negro llamado Masachesi, con un candidato a vicepresidente, un dirigente cordobés, Hernández, conocido como La Tota en el ámbito político. La derrota de Freddy aborta la posibilidad de construir ese camino y deja al FREPASO, que era una fuerza política emergente, prácticamente recién constituida. El antecedente era todo el desarrollo frentista que habíamos tenido nosotros como ejercicio cuando nos vamos del peronismo desde el 90 para la fecha, constituyendo distintos frentes, del Fredejuso, pasando por el Frente Grande y ahora llegando al FREPASO, que era una coalición que estaba integrada por el partido del Frente Grande, los dos partidos socialistas que había en aquel momento. En aquel momento el Partido Socialista estaba dividido en el Partido Socialista Popular y Partido Socialista Democrático, el Partido Intransigente y la Democracia Cristiana. Eso en sí mismo constituía un frente. Ese frente después se amplía con la llegada de Bordón con País. Bueno, el gran dilema que se plantea en aquel momento es, como les dije antes, quién iba a ser el candidato a presidente de ese frente. No existían, como existen hoy, primarias abiertas y obligatorias. Entonces había que encontrar un método para dirimir las candidaturas. Aquí se da un hecho muy pintoresco, del cual tuve la posibilidad de participar y se los voy a contar. La noche anterior, los dos candidatos, tanto Chacho como Bordón, daban permanentemente debates con distintos públicos. La noche anterior a que se tome la decisión de cómo se iban a resolver las candidaturas, Chacho Álvarez va a dar una charla junto con Bordón a la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín sobre el tema educativo. Se da esta charla, bueno, cada uno expresa su punto de vista. Después de terminar la charla, nosotros nos vamos a tomar un café con Chacho para diseñar la estrategia de la reunión que se iba a desarrollar al día siguiente en la casa de Bordón, el departamento que tenía Bordón en la calle Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos. Y nos estábamos comiendo, qué sé yo, y el gran debate en aquel momento era: no cedamos a la idea de la interna abierta que nos van a proponer, porque todo el gasto en relación a pararte como un dirigente opositor lo has hecho vos, decíamos todos a Chacho. O sea, Bordón había sido oficialista hasta un mes antes, y la figura reconocida, la figura que la gente reconoce por haber sido el tipo que peleó, que combatió, que dio la pelea en la constituyente, que ganó la capital federal, sos vos. Sí, quédense tranquilos, bueno, no hay problema, ¿qué se cree? Que me van a venir a imponer cuáles son las condiciones. Nosotros hicimos todo el gasto en esta elección, en esta etapa. Y ahora, claro, desde la comodidad de la gobernación de la provincia de Mendoza nos van a venir a decir qué es lo que hay que hacer. Bueno, nos vemos mañana. Al día siguiente se decidió que la reunión se hiciese, que esa reunión en la casa de Bordón participasen dos dirigentes por cada espacio. A mí no me tocó estar, le tocó estar a un diputado nacional por Tucumán, José Vitar,
Bueno, pero estamos nosotros en el bar de la esquina esperando que nos digan a ver cómo había terminado la reunión. Y los vemos salir, en menos de media hora estaban los dos afuera. Y entonces cuando salen, todos le preguntaban, ¿pero qué pasó? Bordón me propuso internamente y le dije que sí, que se vaya a la mierda, que se cree que no. Con lo cual quedamos todos bastante desorientados. Se ve que Chacho no pudo resistir la presión de Bordón, ni tampoco mi amigo Vitar. Y bueno, así, con que parezca una tontería esto que les estoy contando, se decidió cómo se iba a elegir el candidato a presidente de la fórmula del FREPASO. Que a diferencia de lo que sucede en la actual ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que en mi opinión debe ser modificada, pero bueno, eso se formará parte de otro debate, nosotros íbamos a elegir solamente el candidato a presidente. El candidato a vicepresidente lo elegía después el candidato a presidente, y se había acordado que el que salía segundo, o sea, el que ganaba era candidato a presidente, el que salía segundo era candidato a vice. Bueno, así fue, se hizo la interna, ganó, como ustedes bien saben, Bordón. Bordón fue candidato a presidencial, derrotó al radicalismo por una importante cantidad de puntos, casi 13, 14 puntos. Nosotros orillamos los 29 puntos y el radicalismo llegó a los 16, mientras que Carlos, por supuesto, ganó en primera vuelta. Con un argumento interesante, pero que los politólogos debieran estudiar, o politicólogos, no sé cómo es que se debe decir, que es que la campaña de Menem consistió en decirle a la sociedad argentina: si yo les hubiera dicho lo que iba a hacer, ustedes no me hubiesen votado. Después de esa afirmación, sacó el 51% de los votos. Una curiosidad que registra la historia argentina y que marca de alguna manera el comportamiento de muchos dirigentes políticos a lo largo de nuestra historia reciente, ¿no? La ausencia absoluta de condena social a la mentira como herramienta de construcción política. Pasado este episodio del FREPASO, el FREPASO queda como una fuerza emergente importante, la segunda fuerza en la Argentina. Nosotros teníamos muy poca estructura, pero suplantamos esa estructura con un doble liderazgo muy fuerte en la sociedad, que era el liderazgo de Chacho en relación a la transparencia y a la puesta en marcha de un funcionamiento más aceitado de las instituciones de la democracia, y el liderazgo en términos de derechos humanos que representaba Graciela Fernández Mejide. En ese contexto se da, al poner en marcha la reforma que se había hecho en el 94 en la Constitución, había que elegir quién iba a ser el que iba a llevar adelante, a discutir, quiénes iban a discutir, quiénes iban a ser los asambleístas constituyentes de la Ciudad de Buenos Aires, que pasaba a tener una constitución propia y elegir un jefe de gobierno propio. Nosotros vamos a esas elecciones como FREPASO, y Graciela Fernández Mejide se impone con absoluta claridad en esa elección sobre Vanoli, que era el candidato de la Unión Cívica Radical, y Rucauf, que era el candidato del PJ. Les cuento esto, que es anecdótico, pero que tiene que ver con la potencia electoral que tenía en ese momento, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, el FREPASO. Chiche es la candidata. Eso en el 97. Ya llegamos. Estamos ahora en el 95. En 1995 se producen otros sucesos, que es la elección de Graciela Fernández Mejide como senadora por la capital federal. Gana la elección para convencional constituyente y gana después la elección para senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí, en ese mismo momento, sucede nuestro primer traspié del FREPASO como frente en relación al desempeño electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un debate dentro del FREPASO en relación a quién tiene que ser el candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. El Partido Socialista Democrático propone a Laporta, que era un dirigente concejal en aquel momento en la Ciudad de Buenos Aires, y Chacho decide que él no quiere dar esa pelea como jefe de gobierno de la ciudad, cede
la candidatura en Laporta, y Laporta es ampliamente derrotado por Fernando de la Rúa en esa elección. Es el primer traspié que tiene el FREPASO como frente en la ciudad de Buenos Aires. Hago un paréntesis para explicarles sucintamente cómo funcionaba el FREPASO, que es un frente, más allá de que era un frente regionalmente pequeño. Nosotros teníamos una mesa del FREPASO que estaba integrada por cada uno de los dirigentes, de los presidentes de los partidos que integraban la coalición, y una mesa ampliada que estaba formada por esos dirigentes más los referentes, en el caso nuestro, de la provincia de Buenos Aires y de los otros partidos de alguna provincia donde tuvieran mayor relevancia, por ejemplo el socialismo en Santa Fe. Ahí se debatían las estrategias políticas, ahí se discutía qué era lo que íbamos a hacer, y lo que sí deben ustedes tener en cuenta es que el peso que tenía la opinión de Chacho en relación al resto de los dirigentes era muy fuerte. O sea, difícilmente se fuese contra la opinión de Chacho. A la sazón presidía la Unión Cívica Radical, un outsider de la Unión Cívica Radical, si bien era un radical histórico, pero es un outsider, que era Rodolfo Terraño. Comenzaron ahí, después de la victoria de Graciela Fernández Mejide en la ciudad, comenzaron a diseñarse algunas estrategias en común entre la Unión Cívica Radical y el FREPASO. Estrategias de carácter legislativo y estrategias de carácter de protesta frente a las políticas de Menem. De carácter legislativo, bueno, votábamos en contra de todas las reformas del Estado, todas las cuestiones que estaban vinculadas a privatizaciones, al otorgamiento de superpoderes al presidente, etcétera, etcétera. Que es una práctica inveterada en la Argentina, no es que la inventó ni Néstor, ni Cristina, ni Dualde, o sea, viene de lejos. Bueno, muy bien. En relación a las actividades legislativas comunes, eran de esa índole. En relación a las actividades que desarrollamos juntos para protestar contra las estrategias diseñadas por Carlos Menem, las políticas ejecutadas por Carlos Menem, hubo dos que fueron muy importantes. Una fue el apagón, un diseño que se hizo para protestar por las privatizaciones y las tarifas, una idea en la que trabajaba fundamentalmente Chacho Álvarez, pero de la que participaba muy activamente Rodolfo Terraño, y que consistió en que a las 8 de la noche en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, era todavía invierno, o sea, a las 8 de la noche era primavera, pero a las 8 de la noche todavía era de noche, toda la gente apagara las luces de los departamentos y de sus casas durante 15 minutos. Yo participé de ese evento, después se habló desde un acoplado ahí en Boedo, pero les puedo decir que fue una cosa increíble, como uno veía que en las 8 se empezaban de los departamentos a apagarse todas las luces. Ese fue un hecho muy relevante, muy bien explotado después políticamente. Y otro fue un cacerolazo que se hizo, que también se convocó a una hora determinada, y que toda la gente saliera a golpear con las cacerolas por las ventanas o en las intersecciones de las calles más importantes de la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Que había cierta coincidencia en la acción y cierta coincidencia legislativa entre el FREPASO y la Unión Cívica Radical. Llegamos así al año clave para la construcción de la alianza, que es el año 1997. Había elecciones legislativas y Chacho acuñó una frase que fue después bastante conocida en todos lados, que es: sin 97 no hay 99. Sin alianza en el 97 con el radicalismo no hay 99. El radicalismo tenía como candidatos en la ciudad de Buenos Aires a Rodolfo Terraño, en la provincia de Buenos Aires a Federico Storani y o Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín había también recuperado en buena parte su prestigio electoral, su prestigio personal, que nunca debió haber perdido, a mi juicio. Había tenido un accidente, y ese accidente lo había puesto había tenido un accidente militando, digamos, yendo por Río Negro en campaña, había volcado su camioneta, había tenido un accidente serio, y eso había estado 10 días en terapia intensiva en el hospital italiano. Bueno, una cantidad de sucesos que habían logrado que Raúl Alfonsín deje de ser el padre de la hiperinflación para pasar a ser el padre de la democracia.
En ese contexto, entonces, cuando se está por decidir quiénes van a ser los candidatos, nosotros tomamos una decisión muy arriesgada que llevó a un debate muy serio dentro del FREPASO, pero que fue plantearle a Graciela Fernández Mejide la necesidad de que abandone su senaduría nacional y pase a ser candidata a primera diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. En aquel momento el debate era si el primer candidato a diputado nacional tenía que ser Graciela, o había que buscarlo en las filas de los que éramos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, como mi caso, el de Juan Picafiero y otros dirigentes. Graciela, tomando un riesgo que en aquel momento era grande, porque todo el mundo le aconsejaba que no diera ese paso, que el electorado de la capital federal se iba a resentir porque la había elegido y ella iba a abandonar su mandato. Estoy tratando de irlo lo más rápido posible, pero toma la decisión de avanzar como candidata en la provincia de Buenos Aires. A la semana que ella toma esa decisión, las encuestas pegan un golpe increíble hacia arriba con la candidatura de Graciela, a modo tal que obliga a Duhalde, que estaba jugándose la elección presidencial del 99, él también en esa elección, a cambiar la candidata a primera diputada y poner a su mujer, a la sazón jefa de las llamadas manzaneras en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, Chacho sigue planteando la necesidad de el mismo discurso de no hay 99 sin 97, no hay 99 sin 97. El radicalismo vivía en aquel momento una paradoja, que era que el liderazgo político del radicalismo era de Raúl Alfonsín, pero el candidato del radicalismo era de la Rúa. O sea, no había una coincidencia entre el que lideraba las estrategias políticas del partido y quién era el mejor candidato que tenía. Pero tomando Alfonsín la rienda, como solía hacerlo, un día dice por televisión que él está de acuerdo en hacer la alianza con FREPASO y que cree que esa es la estrategia correcta, y detrás de eso arrastra a todo su partido. El día 2 de agosto del 97 se hace pública la alianza, se hace una reunión en la casa de un dirigente radical, Federico Pollack. En esa reunión participan los principales dirigentes que después dieron de llamarse el Grupo de los Cinco, que eran los que manejaban la coalición, que eran Graciela Fernández Mejide y Chacho Álvarez por el FREPASO, de la Rúa, Alfonsín y Terraño por la Unión Cívica Radical. Ese es el Grupo de los Cinco, que fue después el que durante mucho tiempo manejó, diseñó las políticas de la alianza, teniendo hacia abajo cada uno de ellos un representante para acordar las cosas más vinculadas a cuestiones operativas, como listas, provincias en las que nos íbamos a presentar juntos y cuáles no, con cuáles había problemas. En esa reunión había otros 5 integrantes, uno respondiendo a cada uno de una de esas referencias. Uno de ellos era yo, que participaba de esa estructura de ese organismo. Bueno, llegamos hacia las elecciones. ¿Qué sucede en las elecciones? Ganamos la provincia de Buenos Aires con Graciela Fernández Mejide, para sorpresa de todo el mundo, casi tan sorprendente como el triunfo de María Eugenia Vidal, a diferencia de que María Eugenia Vidal ganó la gobernación, que no es poca cosa, pero nadie esperaba que Graciela le fuera a ganar a Chiche una elección en la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto en la ciudad de Buenos Aires, Chacho y Terraño, que eran el primero y segundo en la lista, en el caso de la provincia eran Graciela y Freddy, ganaron. Bueno, sobre esa plataforma, me tengo que apurar porque acá el censor me dice que ya no tengo más tiempo. Sobre esa plataforma se construye después lo que es la coalición nacional, y lo principal en relación a la coalición nacional son 2 cosas. Lo primero, que la coalición nacional, más allá de lo que se haya dicho y las cosas que hicimos muy mal, fue una coalición que tenía un programa. El doctor Alfonsín era el presidente del Instituto Programático de la Alianza, que fue una estructura que juntó a técnicos intelectuales de tanto el FREPASO como del radicalismo, en general todos con un perfil socialdemócrata, que confluían debajo de la candidatura de un candidato conservador. Pero bueno,
Esas son las contingencias de la historia, digamos. Dos fuerzas con un componente fuerte de centro-izquierda terminan llevando como candidato a presidente a un sector del radicalismo, a un hombre que proviene de un sector del radicalismo más ligado a posiciones más conservadoras. Esa fue una cosa que yo quería destacar de la alianza, la existencia de una idea de lo que había que hacer con el gobierno, más allá de que fuera una mala idea. No estoy diciendo de que fuese una buena idea, estoy diciendo que se construye una coalición sobre la base de la existencia de un programa de gobierno. La segunda cuestión que es importante resaltar es que, como no había primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se dio un debate en el seno del FREPASO, no ya del UCR, en relación a la necesidad o no de que se hiciese una interna abierta. Nosotros llevamos como candidata a presidenta a Graciela Fernández Mejide y el radicalismo a Fernando de la Rúa. Yo fui uno de los que sostuvo la necesidad de que esa interna se lleve a cabo, contra la opinión de muchos, incluso del propio Chacho en algún momento, que prefería, ante la certeza de nuestra derrota, una negociación que nos permitiese obtener más cargos institucionales. Eso se enfrentaba contra una visión mía y de algunos otros, o de algunos otros y mía, perdón, según la cual era muy importante dejar parado para nosotros que nuestra visión de quienes debían conducir los destinos de la Argentina en esa etapa era distinta a la que tenía de la Rúa, y que el único modo de plasmar eso era permitiéndole a la gente la opción electoral. Se llevó a cabo la elección, Graciela ganó en la ciudad de Buenos Aires, paradójicamente, que era el lugar donde gobernaba de la Rúa, y en casi todos los distritos del primer cordón del conurbano, y recibimos una terrible paliza electoral en todo el interior de la Argentina, más el interior de la provincia de Buenos Aires, lo que llevó a un resultado de 60 a 40, 60 y pico, a 30 y pico, no recuerdo exactamente, ni quiero recordar. En ese contexto se va a la elección nacional. En la elección nacional, derrotamos al PJ, y el resto yo no tengo más tiempo, pero si ustedes van a hacer preguntas o algo, si quieren que les cuente algo de la coalición en el gobierno, de las dificultades que enfrentamos, de cómo tuvimos que llevar adelante nuestros debates para distribuir los espacios institucionales de cada fuerza, y bueno, y cuál fue el comportamiento de cada uno de los actores en ese momento, con todo gusto lo voy a hacer. Gracias. Yo digo, para pensar una coalición de una fuerza de izquierda, de partidos de izquierda que nos planteamos como partidos revolucionarios, hay cierto aspecto teórico que ustedes tienen que considerar, donde no lo pueden pensar de la misma manera que una coalición de fuerzas que quiere ocupar el aparato de gobierno para gestionarlo sin cuestionar el orden social tal como está. Nosotros nos basamos en una amplia tradición dentro del movimiento marxista y el movimiento socialista que considera la intervención parlamentaria desde el punto de vista del parlamentarismo revolucionario, tanto la socialdemocracia alemana dirigida por Engels como el Partido Socialdemócrata, Obrero Socialdemócrata Ruso en sus dos fracciones tiene una larga tradición de utilización del parlamentarismo revolucionario. Quizás se conoce poco cómo Lenin meticulosamente pensaba 8, 9 o 10 meses antes las campañas a la Duma bajo el régimen zarista, donde lo consideraba un factor de educación política central de la clase obrera, la intervención que se tenía en ese terreno y los tipos de delimitaciones que tenían que tener con los partidos liberales o democráticos que también estaban en la oposición al zarismo. Entonces digo esto porque para pensar de una fuerza política, cómo se constituye y qué hace, hay que tener en cuenta los objetivos que tiene esa fuerza política, ¿no? No es lo mismo pensar que desde el aparato de Estado se construye algo, o que el objetivo central es llegar al aparato de Estado y construir una maquinaria electoral desde la cual actuar, que pensar cómo hacer una fuerza para destruir ese aparato de Estado y poner en pie otro tipo de Estado, un Estado de la clase trabajadora, para construir una sociedad socialista. Si no, si no es bajo ese prisma, es muy difícil entender decisiones políticas, opciones que se toman, que desde la lógica de llegar a la gestión del poder por el poder mismo,
no tendrían sentido y que en relación con los objetivos que uno se propone cobran sentido o racionalidad con arreglo a fines, para decirlo en los términos weberianos. El FIT se forma, como ustedes saben, en el año 2011, resultado de una coalición, un frente electoral entre tres fuerzas, el PTS al cual yo pertenezco, el Partido Obrero e Izquierda Socialista. Desde el kirchnerismo se dice, ustedes nos tienen que agradecer que se haya formado el FIT, porque al poner el piso electoral del 1,5%, los obligamos a hacer una alianza electoral. Ese argumento tiene algo de cierto, pero tiene algo de falaz. ¿En qué sentido? Bueno, en nuestro caso veníamos formando alianzas electorales con otras fuerzas de izquierda, obrera, socialistas, clasistas, previamente al FIT, y se habían hecho intentos de coaliciones con los compañeros del Partido Obrero, tanto en el 2009 como en el 2007. El 2009, las elecciones legislativas, ya habían dado un caudal electoral importante a las fuerzas que después componemos el FIT. El frente que habíamos formado, el PTS, con Izquierda Socialista y el MAS, saca 150.000 votos, el frente, no el frente, sino el Partido Obrero saca 250.000, nosotros ganamos provincia de Buenos Aires y Córdoba, el peor en el resto del país, y eso sumado daban 400.000 votos, con programas muy similares y una agitación política muy similar. De nuestra parte, siempre consideramos un error no presentarnos en fórmulas comunes, digamos, para la agitación electoral, más allá de que cada fuerza tuviese su identidad, los debates públicos que hacemos entre las fuerzas de izquierda a través de los periódicos, las prensas, ahora en las redes sociales, que cualquiera puede seguirlos y conocerlos ampliamente. Es cierto, digamos, que el escenario de la reforma del 2011 nos ponía ante un dilema. Si volvíamos a ir en forma separada, como habíamos ido en el 2009, aunque tuviésemos un caudal de votos relativamente respetable, podíamos no superar el piso que se ponía en las elecciones primarias del 1,5% de los votos y no estar en la elección general, la que contaba la elección de octubre. Creo que ese elemento evidentemente forzó o ayudó a decir, bueno, tenemos este desafío, tenemos que superarlo, y convencer sobre todo a los compañeros del PO de que sin hacer un frente común se corría el riesgo de no superar las instancias de las primarias, que es una ley que nosotros criticamos, y más allá de ahora haber superado el piso de las primarias, que en un sentido de ventaja nos conviene, porque si otra fuerza de izquierda no llega, entonces después en la elección general absorbemos parte de esa elección. Es una ley que criticamos, que nos parece que es antidemocrático, tanto el piso electoral que se pone, como el hecho de obligar a los partidos a tener que ir a una competencia interna, donde lo que se mide no tiene que ver con lo que pasa, porque a uno se le exige un piso electoral cuando lo que se hace es una selección de candidatos. Entonces hay un montón de imponderables, por ejemplo, sea internas o no en las otras fuerzas, que colaboran con los pisos electorales que cada fuerza pueda sacar. Por ende, somos críticos de esos aspectos de la ley, no de un aspecto que es el más progresivo que tiene la ley, que es la ampliación de los espacios gratuitos de radio y televisión, que en nuestra parte fueron un elemento importante para explicar la campaña del 2011, la del 2013 y la última del año 2015. Sabiendo que es un aspecto de igualación, pero muy relativa en relación al papel que siguen jugando los grandes medios de comunicación en la posibilidad de campañas electorales nacionales, donde la televisión juega el papel clave, y que más allá de los espacios gratuitos, los programas políticos en Argentina tienen una incidencia en cuanto a instalación de candidatos, y ni hablar los medios gráficos, que no son alcanzadas por ninguna ley de medios y que tienen un tratamiento totalmente desigual con las candidaturas. Para darles un ejemplo, en el año 2013, los 7 programas políticos que tiene TN a lo largo de la semana, o que tenía en ese momento, no invitan a ningún candidato del FIT, toda la semana de cierre, ninguno. Y candidatos que fueron derrotados por los candidatos del FIT tienen presencia en 4 o 5 de esos programas en ese momento. En algún momento ustedes se podrán tomar la tarea de hacer el seguimiento, ya sea de los diarios de principal circulación o los programas, y van a ver que el tiempo en medios que nos toca a nosotros, a los partidos de izquierda, es mucho más limitado en relación al caudal electoral que otras fuerzas políticas. En el año 2011, la primera elección en la cual nosotros nos presentamos, pueden hacer esa comparación con Elisa Carrió, a quien nosotros le ganamos la elección general, y sin embargo tuvo una presencia 100 veces a 1 con la que tuvimos los candidatos del FIT en ese momento. Bueno, la elección
El frente se termina de confirmar a comienzos del año 2011, ya con la nueva ley consagrada. Primero en las discusiones estábamos 4 partidos, PT, el PO, Izquierda Socialista y el MAS. El MAS se retira a poco de iniciar la discusión y queda finalmente conformado como un frente nacional, donde teníamos que hacer, digamos, de alguna forma nos lleva a hacer un cierre de todo, porque teníamos las elecciones de Neuquén, las elecciones desdobladas provinciales, donde teníamos expectativas, como en Neuquén se elige toda la legislatura entera cada 4 años, de poder entrar por primera vez la izquierda revolucionaria a la legislatura neuquina. Entonces, de algún modo, ese cierre estaba condicionado al cierre general y hacemos un acuerdo global, tanto para elecciones provinciales como nacionales, donde consagramos la fórmula presidencial de Jorge Altamira como presidente, conmigo como vicepresidente. Y establecemos un sistema de rotación en los cargos que saquemos, que se mantiene en el FIT hasta hoy, donde en ese momento lo establecimos por consenso. O sea que las bancas que se obtenían iban a ser repartido el tiempo según una negociación de cuánto tiempo cada uno y la presencia nacional, las personerías que tuviera cada organización en cada provincia. Pero estableciendo el sistema de rotación de bancas. A veces 2 años, 1 año y 1 año, a veces 1 año, 1 año y 1 año y medio, 1 año y medio y 1 año. Bueno, eso variaba según las provincias, 2 años y 2 años, cuando había solo dos fuerzas presentes. Esa elección para nosotros, la elección del 2011, tenía el principal desafío de poder superar las primarias, poder llegar y estar, digamos, en el escenario de la Liga General, es decir, no quedarnos en el Nacional B, sino en la B Metropolitana, según como ustedes quieran hacer la gráfica de la circunstancia electoral, y poder superarlo. En una situación donde obviamente nunca los resultados electorales son algo que se puede analizar simplemente de la campaña electoral, mejor o peor que uno haga. Tiene que ver con los espacios políticos que se abren y, de acuerdo a como pensamos los marxistas, con la situación de la lucha de clases más en general. Es decir, en general, aunque hay casos de fuerzas de izquierda que han crecido y se han hecho a partir de un peso electoral sin relación con su incidencia real en el movimiento real, estos son las excepciones. Más bien, las fuerzas que logran algún éxito electoral tienen alguna presencia militante, ya sea en el movimiento sindical, en el movimiento estudiantil, en la realidad de la vida política nacional, porque ambicionamos justamente construirnos como fuerzas con militancia. Es decir, en tiempos en que la política tiende a ser videopolítica y a consolidarse las organizaciones con personería jurídica, como lo decía Sebastián antes, a veces como puros sellos de goma, donde surge la figura mediática y luego a partir de ahí se ve cómo se consigue la personería electoral para poder presentarse una campaña. No es la aspiración nuestra. La aspiración nuestra es construir fuerzas militantes con capacidad de incidencia en ganar las calles con los trabajadores, la juventud, etcétera, porque creemos que el poder de la clase dominante no se va a poder quebrar si no es con la movilización de millones en las calles. Es decir, han dado sobradas muestras de que no van a perder sus privilegios y no son obligadas a hacerlos perder. Entonces, como tenemos esa concepción política, tiene que ver con el intento de una construcción de fuerzas militantes y no simplemente la ocupación de cargos en el propio aparato de Estado, aunque obviamente creemos que cada puesto que se consigue, un diputado, senador o hipotéticamente una municipalidad, tendrán que ver con esa estrategia más general, ¿no? Son puestos de lucha, como nosotros lo llamamos, lo denominamos. Bueno, en el 2011 teníamos entonces el desafío de superar el piso de las primarias, veníamos de hacer elecciones provinciales que habían sido auspiciosas para el FIT, logramos la entrada en la legislatura de Neuquén, por primera vez, insisto, la izquierda lograba esto, lo logramos en la provincia de Córdoba, la otra elección, donde también llegamos a la legislatura provincial, también ahí se vota entera, pero no bajo un sistema proporcional, sino bajo un sistema mixto. Parte de los diputados se eligen proporcionalmente y parte se votan por distrito, o sea, es un sistema combinado. No tenemos buenos resultados en la elección de la Ciudad de Buenos Aires en ese entonces, no había paso y tampoco hay propaganda televisiva gratuita en las elecciones provinciales para fuerzas como nosotros que no tenemos el poder económico para hacer ni a los propietarios de medios como amigos, ni la posibilidad de usar los fondos del Estado nacional, provincial o municipal al servicio de las campañas. Los espacios gratuitos son muy relevantes. Bueno, no los tuvimos en esas elecciones, y en la elección general, que era el próximo desafío que tenemos, hacemos una campaña que se hizo conocida después,
apelando a una combinación de puntos programáticos con el llamado al voto democrático para superar las primarias, la propaganda donde con Altamira decíamos, bueno, necesitamos 400.000 votos para superar el piso, pero siempre lo ligamos a un hecho programático, jugando con la ficción de alguien que afirmaba, bueno, ¿quién va a decir esto? Por ejemplo, el salario mínimo tiene que ser igual a la canasta familiar, nosotros la izquierda, bueno, pero para eso necesitamos 400.000 votos porque si no lo va a decir nadie. Bueno, más o menos ese era el esquema que hacíamos de la campaña. Los últimos 10 días eso se trivializó, si se quiere, a partir de Rial con el milagro para Altamira, que desde mi punto de vista no fue significativo en los votos. Ya las encuestas nos daba, las que manejábamos nosotros, que teníamos el caudal para superar la elección, pero sí para transformarse el hecho de que la izquierda pase las primarias en un desafío en los comunicadores sociales, ¿está bien? Sí se transforma en algo de los comunicadores sociales que de algún modo también era parte de una operación política, tendiendo a explicar que si sacábamos esos votos para superar las primarias se debía a un guiño que hizo un comunicador social y no al peso real que teníamos, que insisto, ya en el 2009 habíamos obtenido 400.000 votos sumados, o sea, un caudal electoral previo, preexistente a la elección del año 2011, aunque en el 2011 era más difícil, pues siempre la elección presidencial es más compleja para nosotros. Es obvio, si vos no vas a ganar la elección, la gente que te vota tiene que votar por una convicción fuerte, es decir, porque te voy a votar si vas a sacar 4 o 5%, y en Argentina el voto tiende a ser, en las últimas décadas, pragmático desde ese punto de vista. ¿Está bien? Donde uno tiene que apelar, a ver, ¿por qué lo voy a hacer si esta persona no va a ganar, si no va a salir? O sea, hay una parte del voto que tiene un condimento ideológico fuerte que te dice, no me importa, yo lo hago igual. Pero hay otra parte que no, que especula, ve, tiene esa... Entonces, en una elección presidencial, eso es lo que hace que siempre, o una ejecutiva en general, para fuerzas políticas como la nuestra, sea contratendencia, y en una legislativa es relativamente más favorable. Para que estén en el Congreso, pues se ve más factible que entres al Congreso que gane la elección general. Bueno, en ese sentido logramos superar las PASO con amplitud en ese momento. Vamos después a la elección general y ahí obtenemos más o menos el mismo resultado en lo que hace a la fórmula presidencial, pero un crecimiento significativo en la votación a diputados, donde pasamos de 500 a 660.000 votos, lo que hace la categoría de diputados. No conseguimos diputados nacionales, pero quedamos muy cerquita en 3 provincias. Más allá de que no logramos entrar al Parlamento Nacional, el balance general de los analistas políticos es que la izquierda hizo una muy buena elección, le ganamos a Elisa Carrió en la elección presidencial, y de conjunto salía el FIT como una referencia en la política nacional, minoritaria, etcétera, pero como una expresión de la política nacional que no se podía dejar de lado a partir de entonces. Como les decía, nosotros habíamos establecido un criterio de rotación en las bancas donde cada organización iba a estar presente, representada antes o después en las bancas que se obtuvieran. Bueno, a la vez digo, es un poco inescindible, pero avanzamos en el peso en el movimiento sindical, en el caso de nuestro partido, sobre todo en algunos bastiones en la industria, ganando comisiones internas, cuerpo delegado, y teniendo una presencia política en algunos de los hechos de la lucha de clases más relevantes que se dieron bajo todo el periodo kirchnerista, teniendo que enfrentar, si se quiere, una definición que hace la presidenta de que a su izquierda solo estaba la pared. Entonces se trata de demostrar que a la izquierda del kirchnerismo no había una pared, sino que había una fuerza militante que no jugaba a criticar al gobierno desde la derecha, como fue la tónica predominante de estos años políticos del kirchnerismo, sino que lo cuestionaba desde la izquierda. Dos me quedan, ¿no? Bueno, voy a tratar de acelerar entonces al máximo. Bueno, elección del 2013, el FIT tiene un salto cualitativo, saca 1.200.000 votos, 3 diputados nacionales, entramos a 7 legislaturas provinciales, a mí me toca ser diputado en la provincia de Buenos Aires, logramos cifras muy altas en algunas provincias del interior, entre las PASO y las generales, en Mendoza pasamos del 7 al 14%, con mucha fuerza en la consigna de que todo funcionario político cobre igual que un docente, pero insisto, duplicamos la elección en las PASO y por primera vez logramos un diputado por Mendoza. En Salta los compañeros del PDO sacan el 20%, en Córdoba el 8% y nos robaron el diputado con una maniobra fraudulenta. En Neuquén, pese a que no había posibilidad de electo, también sacamos casi el 10%, al punto que un analista, Pablo Stefanoni, empieza a hablar del trotskismo federal, porque venía más del interior hacia el centro,
al revés de lo que había sido el peso tradicional de la izquierda, que era más centrado en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. Izquierda Unida, la coalición entre el PC y el MAS de los años 80 y comienzo de los 90, tenía esas características, y la izquierda había hecho buena elección en capital, tanto en octubre del 2000 como después en la elección del 2001 en la ciudad de Buenos Aires. Y Luis Zamora, cuando canaliza de alguna forma el descontento del 2001 en clave electoral, tanto en el 2001 como en el 2003, lo hace en la ciudad de Buenos Aires como elección, ¿no? Entonces, lo que nosotros llama la atención es que tenemos una extensión nacional, tanto en el norte como en el sur del país, en algunas provincias centrales, y muy buenas elecciones en los centros urbanos, donde sacamos cifras de dos cifras, 10%, 11%, 12%, en varias capitales de provincia, lo cual son elecciones relativamente muy importantes. Termino con el 2015. El 2015 la coalición se mantiene, tiene la peculiaridad de ir a elecciones internas. En el 2013 habíamos discutido y al final llegamos a un consenso. 2015 no se da el consenso. Nuestra posición del PTS era una fórmula común, que por suerte los compañeros del PO no aceptaron, así después ganamos la interna, porque nosotros proponíamos ir a Altamira, Nicolás del Caño, y en ese momento ellos no quisieron, entonces fuimos a la interna. Ganamos la elección interna con un reglamento que establecía la continuidad del sistema de rotación. O sea, pero ahora en vez de fijarlo por un acuerdo entre partidos, el sistema de rotación se fija en función de lo que cada uno saca en la interna. O sea, sacaste tanta cantidad en la interna, ocupás la banca de 4 años ese tiempo. Nosotros en Provincia de Buenos Aires perdimos, sacamos 44%, pero tenemos la mayor cantidad de meses de los 3 partidos, por ejemplo en la elección, lo mismo en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, etcétera, por este sistema de mantención de la rotación. Tenemos 2 características más que quería señalar. Una es que cada diputado del FIT y cada legislador en cualquier instancia cobra un salario equivalente al de un docente, que no puede superar el costo de la canasta familiar en ningún caso. No todos los partidos establecemos exactamente lo mismo, pero sí ese tope, el costo de la canasta familiar. En el caso nuestro del PTS, el resto de la dieta del legislador va a fondos de lucha, donde públicamente mostramos dónde va eso. No estamos en contra en que puedan ser eso utilizados para el desarrollo de la organización partidaria, abrir locales, etcétera, pero digamos individualmente nos oponemos a partir de los cargos políticos, pasar a ser parte de una casta política a la cual nosotros criticamos fuertemente, no desde la antipolítica de la derecha, sino desde una crítica desde la izquierda a que se cobren salarios de gerente por el ejercicio de la función política. Sostenemos el principio de la Comuna de París, de que se debe cobrar lo mismo que un obrero calificado. El docente obrero calificado es una forma de hacerlo popular esta idea, y de que tiene que haber mecanismos de revocabilidad por parte de los propios electores, para que eso que señalaba respecto de Menem, de que llega con un contrato electoral, un programa y después cambia, o llega de un partido y se va al otro. Bueno, mencionaba a Sebastián, el caso de ellos, me tocó vivir con Mónica López como diputada del Frente Renovador, era la más anticiolista de todas. No había otro diputado del Frente Renovador más anticiolista que Mónica López, y después termina jugando a perdedor después con Scioli, ¿no? Le salió mal, pero... Eligió mal el pal de zapato. Sí. No, les cuento una anécdota nada más. Entre diciembre y marzo, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde hay 92 diputados, 11, o sea, más de un 10%, un 12%, se habían cambiado de partido de bloque. Es decir, y eso, digamos, como no hay mecanismo de revocabilidad, adelante, se puede hacer como una práctica lamentablemente habitual. Bueno, el FIT tuvo sus internas, logramos en una elección ejecutiva alrededor de 830.000 votos en la fórmula presidencial. Finalmente la que ganamos por 20.000 votos le ganó Nicolás del Caño a Jorge Altamira, con integración de listas posterior, con una campaña que hicimos en común. Las PASO tienen un problema en la fórmula presidencial, no solo para nosotros, sino para cualquier coalición, que es que no se integra en la fórmula presidencial. O sea, el que gana ¿Por qué digo? Hay una tendencia a no competir en la elección presidencial más que en otros cargos, porque no hay posibilidad de integración de la fórmula. Entonces es un desalentador a querer competir, porque yo voy contra él, si pierdo, perdí todo. No es que el segundo quede a mí, el vicepresidente. No existe esa posibilidad en la legislación de las PASO, con lo cual para coaliciones políticas es relativamente problemático cómo integrar eso. Bueno, tenemos un nuevo diputado nacional, una elección de alrededor un poco más de 1 millón de votos en lo que hace a diputados. Logramos varios legisladores en provincia. Actualmente, para que ustedes tengan una visión, el Frente de Izquierda en su totalidad tiene 4 diputados nacionales, 19 legisladores provinciales y concejales en varias provincias. Esa es nuestra fuerza parlamentaria, por llamarlo de alguna forma.
pero sabiendo que en nuestro caso, nuestro objetivo, que obviamente en toda elección es tratar de sacar la mayor cantidad de votos posible, como toda fuerza que se presenta, no está puesta en el control de la maquinaria electoral, de la maquinaria gubernamental en sí misma, como le señalaba, sino en construir una fuerza militante de la clase trabajadora con la capacidad de transformar la sociedad capitalista. Bueno, termino acá. Tengo muchas más cosas para decir para después en las preguntas. Gracias.